Algunos nos hicieron reír tanto, que olvidamos que ya no están aquí. Durante años, la familia Peluche nos acompañó con su humor absurdo, sus personajes exagerados y sus situaciones ridículas. Pero mientras reíamos frente a la pantalla, muchos de los actores que nos hicieron llorar de risa enfrentaban sus propias tragedias fuera de cámaras. Algunos partieron demasiado pronto, otros después de una larga lucha silenciosa. Y hoy sus historias merecen ser contadas. Don Camerino no necesitaba gritar para imponer respeto, bastaba una sola mirada suya para hacer temblar a Ludovico Peluche. Era rico, implacable y absolutamente insoportable. Pero detrás de ese personaje autoritario había un hombre muy distinto, Juan Verduzco, un actor con una trayectoria impecable y un corazón discreto. Juan nació el 28 de enero de 1946 y a lo largo de décadas se convirtió en una figura clave de la televisión mexicana. Lo vimos en clásicos como Rosa Salvaje, Carita de Ángel y Hasta que el dinero nos separe. Su talento era tal que podía pasar sin esfuerzo del drama más intenso a la comedia más absurda, y eso no es poca cosa. En La familia Peluche, su papel como jefe cruel de Ludovico no era recurrente, pero cuando aparecía se robaba el episodio. Siempre dejaba al público esperando su próxima humillación sarcástica. Lo que pocos sabían es que Juan venía enfrentando una batalla silenciosa, esclerosis múltiple, una enfermedad progresiva que desgasta los nervios, pero también la esperanza. Y aunque su sonrisa seguía viva en la pantalla, su cuerpo ya llevaba tiempo apagándose. El 4 de marzo de 2024, Juan Verduzco falleció a los 78 años. Se fue en silencio, sin escándalos, sin titulares, pero dejando una marca imborrable en la memoria colectiva de millones de mexicanos. Y aunque parecía que su partida sería la más reciente, otro actor legendario se había despedido mucho antes, casi sin que nadie lo notara. Antes de que existieran memes, TikToks o hashtags sobre la familia Peluche, hubo un hombre de voz pausada, mirada perdida y una torpeza adorable que robó cámara en la primera temporada. Su nombre en la serie, Lauro Dávalos. Su nombre real, Sergio Ramos Gutiérrez, aunque todos lo recordaban como el Comanche. Era el papá de Federica, el suegro de Ludovico, y un dolor de cabeza para todos. Viejo cascarrabias, con humor seco y respuestas impredecibles, Sergio logró que su personaje, aunque breve, se quedara clavado en la memoria de los fans. Su estilo cómico era inconfundible, ese tipo de comedia que no necesita exageraciones, solo una buena pausa y una ceja levantada. Pero su historia no empezó con la serie. Nacido el 27 de septiembre de 1935 en Cozumel, Quintana Roo, Sergio Ramos fue un verdadero pionero de la televisión mexicana. Su carrera abarcó décadas enteras, con papeles en dramas, comedias y teatro. Podía ser tan entrañable como hilarante y lo hacía parecer fácil. Y sin embargo, mientras sus personajes vivían para siempre en la pantalla, su cuerpo no pudo más. El 2 de junio de 2004, a los 68 años, falleció por complicaciones derivadas de una insuficiencia renal. Fue una noticia que pasó casi desapercibida, opacada por otros eventos mediáticos, pero los verdaderos fans supieron que ese día se apagó una chispa especial en la comedia mexicana. Y justo cuando creíamos que las pérdidas solo tocaban a los más veteranos, el siguiente caso nos demostró que el destino no respeta edades. En una serie donde todo era ridículamente exagerado, hubo un personaje que logró algo raro, incomodar y hacer reír al mismo tiempo. Se hacía llamar el Dedotes, un adolescente callejero, medio salvaje, integrante de una pandilla de Ciudad Peluche. Y su único objetivo era perseguir a Vivi, la rara de la familia. Lo más absurdo era que Ludovico y Federica estaban encantados de que su hija por fin tuviera novio. Ese era el tipo de comedia que la familia Peluche dominaba, retorcida, sarcástica, absurda, pero muy efectiva. El actor detrás de ese papel era Octavio Castro, un talento con una energía única. Su mirada perdida, su comportamiento errático y su voz pausada daban vida a un personaje incómodo pero hilarante. Octavio nació el 13 de junio de 1977 en la Ciudad de México. Aunque su carrera fue relativamente corta, brilló en comedia, telenovelas y teatro. Tenía esa chispa rara que no se entrena, o la tienes o no, y él la tenía de sobra. Pero la chispa se apagó demasiado pronto. El 2 de septiembre de 2012, a los apenas 35 años, Octavio Castro murió de un paro fulminante, sin aviso, sin despedida. Una de esas muertes que se sienten injustas por lo inesperado. Tenía aún tanto por ofrecer y se fue cuando apenas estaba empezando a ser reconocido. Y mientras sus fans intentaban asimilar su partida, otro actor igual de querido, igual de gracioso, también fue víctima de su propio cuerpo. En cualquier otro programa, ser el secuestrador del capítulo te haría el villano. Pero la familia Peluche tenía sus propias reglas, y cuando Miguel Galván apareció en la serie como parte de un secuestro express, el resultado no fue miedo sino carcajadas. Gritaba mientras Federica estaba atada a una silla. Su personaje era exagerado, desquiciado, casi caricaturesco,
pero también actuado que se volvió uno de los capítulos más recordados de toda la serie. Miguel Galván nació el 13 de octubre de 1957 en la Ciudad de México, y aunque su nombre no siempre encabezaba los créditos, bastaba una escena para que se robara el show. Participó en decenas de programas y telenovelas, siempre interpretando personajes que parecían salidos de otro planeta, y siempre lograba que el público lo adorara. Pero el cuerpo de Miguel le pasó factura. Enfrentó problemas serios de salud como diabetes e insuficiencia renal, complicaciones que se fueron acumulando con los años, hasta que el 14 de abril de 2008, a los 50 años, falleció en silencio. No hubo escándalo, no hubo despedida mediática. Solo la tristeza de saber que uno de los grandes comediantes mexicanos había partido antes de tiempo. Y aún con esa pérdida tan reciente, el golpe que vendría después sería aún más inesperado y más doloroso. Con esa inocencia única, Sammy Pérez desató risas sin necesidad de gritar, exagerar o insultar. Su sola presencia, su forma de hablar, su mirada tierna, bastaban para ganarse al público. En La Familia Peluche apareció como una especie de versión alternativa de sí mismo, con ese estilo ingenuo que lo hizo famoso al lado de Eugenio Derbez. No necesitaba más que una línea para romper el hielo y robarse la escena. Pero detrás de ese humor tan puro, había una historia mucho más dura de lo que parecía. Sammy nació el 3 de octubre de 1965 en Pantepec, Puebla. Se hizo popular en los años 90 gracias a programas como Derbez en Cuando y XH Derbez, donde improvisaba entrevistas desastrosas con Miguel Luis, creando una química inolvidable. La gente no solo lo veía como un comediante, sino como un símbolo de autenticidad. Sammy nunca actuó como otra persona, siempre fue el mismo. Y eso lo hacía tan entrañable. Pero en 2021 la pandemia lo alcanzó. Sammy contrajo COVID y fue hospitalizado en estado crítico. Su salud empeoró rápido, muy rápido, hasta que el 30 de julio, a los 55 años, murió de un paro cardiovascular. Su muerte dejó una tristeza especial porque Sammy era eso, especial. Nunca necesitó de controversias para llamar la atención. Solo necesitaba aparecer y sonreír. Y mientras muchos aún lloraban su partida, otra actriz icónica también enfrentaba su batalla, pero esta vez contra un enemigo silencioso. En un episodio que parecía sacado de una telenovela de las 9, Ludovico soñaba que se casaba, pero no con Federica, sino con una sirvienta dulce, refinada, casi sacada de una fantasía. Ese personaje era María Josefina, interpretado por Edith González, una de las actrices más queridas y respetadas de México. Su aparición fue breve, pero como todo lo que hizo Edith en su carrera, fue inolvidable. Aportó elegancia, carisma y ese toque dramático que convertía una parodia absurda en una escena mágica. Edith nació el 10 de diciembre de 1964 en Monterrey y desde muy joven conquistó la pantalla. Los ricos también lloran, Corazón salvaje, Salomé Doña Bárbara, la lista de sus éxitos es interminable. Era bella, talentosa y sobre todo valiente. En 2016 recibió uno de los diagnósticos más temidos, cáncer de ovario, pero no se escondió. Dio entrevistas, habló del proceso, inspiró a miles de mujeres a enfrentar la enfermedad con dignidad. Durante años luchó en silencio y con fuerza, pero en junio de 2019 la batalla terminó. A los 54 años, Edith González falleció, rodeada del respeto de colegas, fans y una industria que la vio crecer. Su muerte no solo fue una pérdida, fue el fin de una era. Y cuando parecía que nada podía doler más, llegó el momento de despedir a otro actor. Uno que, sin decir una palabra, sabía exactamente cómo hacerte reír. No necesitaba gritar, ni correr, ni exagerar. Carlos Cobos tenía un talento especial. Podía hacerte reír solo con una pausa, una ceja levantada, o un "Pues órale, ahí les va, ¿eh?" dicho en el momento justo. En La Familia Peluche interpretó a Lauro Dávalos, el papá de Federica. Curiosamente, era el segundo actor en encarnar al personaje. El primero fue Sergio Ramos, el Comanche. Y sin embargo, Carlos no imitó, lo reinventó. Cada vez que aparecía, el ambiente cambiaba. Su rostro serio, su voz firme y esa actitud de "yo no vine a reírme con ustedes" lo convertían en el perfecto contraste ante el caos peluche. Y eso justamente lo hacía divertidísimo. Nacido el 19 de noviembre de 1959, Carlos Cobos construyó una carrera sólida en teatro, televisión y cine. Lo vimos en María de todos los ángeles, en El infierno y en Pastorela, donde su actuación le valió un Ariel por mejor coactuación masculina. Pero en junio de 2012, de forma repentina, su corazón dijo basta. Falleció a los 52 años por un paro cardiorrespiratorio. Fue uno de esos actores que nunca estuvieron en el centro de los reflectores, pero que siempre se robaban la escena. Y justo cuando pensábamos que nada podía ser más trágico, un niño que todos vimos crecer en pantalla también tuvo un final que nadie estaba preparado para enfrentar.
Cuando Octavio Ocaña apareció en La Familia Peluche, no era más que un niño con un peinado raro y una canción aún más extraña. ¿Quién me parió con dolor? ¡Mamá, mamá, mamá! Pero el tipo de comedia absurda que funcionaba perfectamente en ese universo. La escena era un crossover con Vecinos, donde él daba vida a Benito Rivers, ese niño al que su papá obligaba a actuar, a memorizar guiones, a vivir una vida que él no pedía. Años después, el personaje se volvió entrañable. Y Octavio también. Nació el 7 de noviembre de 1998 en Villahermosa, Tabasco. Desde chico mostró un carisma brutal. Natural, simpático, espontáneo. Nadie podía negar que había nacido para la comedia. Pero el 29 de octubre de 2021, la noticia explotó en todos los medios. Octavio Ocaña había fallecido. Con apenas 22 años, recibió un impacto en la cabeza mientras conducía en el Estado de México. Inicialmente, las autoridades insinuaron que él mismo se había disparado por accidente. Pero la versión oficial se derrumbó. Nuevos peritajes y videos revelaron lo que muchos temían. Fue acabado por la policía con un impacto en la sien. No hubo accidente, eso fue premeditado. La indignación fue inmediata. Fans, compañeros de trabajo y millones de mexicanos exigieron justicia. Pero hasta hoy no hay una resolución clara. Solo una sensación amarga, rabiosa de que alguien tan joven con tanto por vivir fue silenciado brutalmente. Y mientras México exigía respuestas, otro ícono, pero no de la televisión sino del ring, vivía su propia tragedia lejos de los reflectores. En un episodio de La Familia Peluche apareció un personaje imponente vestido con una máscara negra, entrando a escena como si fuera el fin del mundo, Abismo Luche Negro. Una parodia clara del legendario luchador Abismo Negro, quien en la vida real no solo impuso respeto, sino que dejó una marca profunda en la lucha libre mexicana. En la serie, su presencia fue corta pero icónica. Llegaba buscando a un niño que quería conocerlo, y su enorme figura chocaba con lo absurdo de La Familia Peluche. Y funcionaba perfectamente. Pero detrás del personaje, la vida de Andrés Alejandro Palomeque, el hombre bajo la máscara, estaba marcada por una tormenta que pocos imaginaron. Nacido el 1 de julio de 1971 en Villahermosa, Tabasco, Abismo Negro fue uno de los rudos más espectaculares del pancracio mexicano. Utilizaba fuego en sus entradas, saltos imposibles en el ring y un carisma que lo convertía en ídolo incluso entre los villanos. Pero había algo que no se veía bajo la máscara: la ansiedad. En 2009, mientras viajaba en autobús rumbo a una presentación, Abismo Negro sufrió un episodio de pánico. Bajó del vehículo solo, en plena noche, en medio de una zona remota de Sinaloa. Luego se desorientó y se perdió. Horas después, fue encontrado sin vida en un río. La autopsia confirmó que murió por asfixia por sumersión. No hubo combate, no hubo final heroico, solo un silencio oscuro. Una muerte que dolió precisamente porque parecía imposible que alguien tan fuerte cayera así. Y mientras los fanáticos del ring lloraban su partida, otro rostro familiar de la comedia mexicana también vivía sus últimos días, sin saberlo. Con su eterna expresión de desconcierto y esa forma tan peculiar de hablar, Raúl Padilla Chóforo no necesitaba más que una escena para robarse la atención. En La Familia Peluche interpretaba a uno de los policías recurrentes, torpe, lento, pero simpático hasta el último segundo. Su sola presencia transformaba cualquier arresto falso en una escena de carcajadas. Nacido el 2 de mayo de 1940 en Monterrey, Nuevo León, Chóforo era parte de una dinastía actoral, hijo del mítico Chato Padilla y de la actriz Lili Inclán. Participó en decenas de telenovelas, películas y programas cómicos, pero para muchos su huella más fuerte fue en el universo de Chespirito, donde trabajó entre 1987 y 1995, interpretando personajes entrañables, algunos incluso mudos, que lo convirtieron en un actor querido sin importar la edad del espectador. Su estilo era tan relajado y efectivo que parecía que improvisaba todo. Pero detrás de esa naturalidad había un actor completo, con años de experiencia y una intuición cómica afinadísima. El 24 de mayo de 2013, a los 73 años, sufrió un infarto fulminante que lo sacó del escenario para siempre. Su muerte dejó un vacío difícil de llenar. Y justo cuando el mundo del espectáculo empezaba a recuperarse de su partida, una mujer que era considerada como la madre de todos los sets también se apagó, dejando tras de sí un legado imposible de medir. Cuando Carmen Salinas apareció en La Familia Peluche, no fue como actriz secundaria ni como una simple invitada. Fue la conductora de un programa ficticio llamado Hasta en las más mejores familias, donde Ludovico y Federica iban a resolver sus problemas de pareja, en vivo frente a todo México. Pero lo que más destacaba era ella. Su carisma, su improvisación, cómo atinaba perfecto. No actuaba, era Carmen Salinas. Y cuando ella aparecía, todo giraba a su alrededor, porque esa era su magia. Nació el 5 de octubre de 1939 en Torreón, Coahuila,
y desde la década de los 60 se convirtió en una de las grandes figuras del cine, la televisión y el teatro. Hizo de todo: comedia, drama, cine de ficheras, telenovelas, musicales, política. No había terreno que Carmen no pisara y conquistara. Fue María la del barrio, fue productora de la legendaria obra aventurera, fue diputada federal, y fue la mamá o abuela de todo México en más de una generación de novelas. Su forma de hablar, su carácter directo y esa mezcla entre ternura y firmeza la volvieron parte del ADN del espectáculo mexicano. Pero el 9 de diciembre de 2021, a los 82 años, Carmen Salinas falleció tras sufrir un derrame cerebral que la mantuvo en coma por varias semanas. Su partida se sintió como la caída de una columna, porque ella no era solo una actriz, era historia viva. Y aunque ya no esté con nosotros, basta con volver a verla en un episodio, en una novela, en una entrevista, para sentir que Carmen sigue ahí, regañando, riendo, bailando y siendo eterna. Pero aún quedaban actores por despedir. Y si hablamos de cariño, hay un personaje que traspasó generaciones, un ícono que no necesitó decir muchas palabras para convertirse en leyenda. Y sí, ella también estuvo en la familia Peluche. En un episodio surreal de la familia Peluche, Excelsa, la mucama oficial, decide que necesita ayuda, así que contrata a una sirvienta para la sirvienta. Y aparece ella, la India María. Con su rebozo, su expresión ingenua y su desparpajo absoluto, roba el show desde que cruza la puerta. La escena es tan absurda como brillante. Dos mujeres que deberían estar trabajando, haciendo todo menos eso, comiendo, chismeando y riéndose. Un momento que muchos fans consideran una joya oculta dentro de la serie. Pero detrás del personaje estaba María Elena Velasco, la mente y cuerpo creador de la India María, uno de los íconos más importantes del cine de comedia en México. Nacida el 17 de diciembre de 1940 en Puebla, su carrera despegó en los años 70, cuando se apropió del personaje que la haría inmortal, una mujer indígena humilde, buena, torpe y valiente, que se enfrentaba con humor al racismo, la burocracia y los abusos del sistema. Durante décadas, sus películas fueron éxito tras éxito. Ella no solo actuaba, también escribía, dirigía y producía. Una pionera que luchó desde la comedia. Y aunque su personaje fue criticado por algunos como estereotipado, para millones de mexicanos fue todo lo contrario, un símbolo de resistencia y ternura. Falleció el 1 de mayo de 2015 a los 74 años, víctima de cáncer de estómago. Su muerte no fue escandalosa ni mediática, pero su legado sigue más vivo que nunca. Si alguna vez te reíste con esta serie, si alguna vez imitaste a Ludovico, si alguna vez usaste la palabra peluche como insulto amistoso, este video es también tu homenaje. Porque lo que se hace con amor, con humor y con alma, no muere nunca.